Bienvenidos a GESED, Escuela para la Paz, un sitio de ayuda para construir el paraíso en la tierra. Ego y rendición. ¿Qué tema tan más interesante y necesario para la liberación de nuestra mente? Consideramos que el propósito de las escrituras sagradas, principalmente de los primeros 5 libros de la Biblia y posteriormente de los evangelios, el propósito principal de todo eso es la liberación de nuestra mente. Sí, así es. Cuando nosotros estamos hablando de esclavitud espiritual, estamos hablando que la persona está sometida al ego. Por lo tanto, tenemos que descubrir de qué manera nuestro Creador nos libera del ego. Pues vamos a recurrir a las fuentes bíblicas que para nosotros son nuestra base de todo nuestro conocimiento, de toda nuestra interpretación, a la historia de cuando Moisés empieza a hacer el llamado de la libertad. Sí, cuando estaban los hijos de Israel en Egipto y que Dios se le aparece en una zarza ardiente y le dice que Él va a liberar a su pueblo. Entonces, Moisés obedece, va ante el faraón y le dice: libera a mi pueblo. Pero el faraón dice: no, yo no conozco al Eterno, por lo tanto no tengo por qué dejar ir a este pueblo, no tengo por qué liberarlo para que deje de servirme. Cuando estamos analizando estas palabras, estamos viendo ciertos arquetipos psicológicos que son muy bien analizados también científicamente por Carl Jung. Sin embargo, no vamos a meternos ahora en eso, pero está muy relacionado con nuestra psique, con esa esclavitud espiritual de la que somos presa día con día y de la que el Creador quiere liberarnos completamente. Así es, el ego es el faraón que se niega a ceder, el ego que se niega a ceder ante las necesidades de nuestro espíritu, de nuestra alma. El ego es el que nos pone trampas constantemente para no ver realmente nuestra naturaleza y nuestros errores en el día a día. Cuando nosotros nos equivocamos y no queremos ver el error o el daño que estamos provocando en los demás, es el ego el que nos pone un velo y nos impide mirar realmente todo lo que nosotros hemos provocado. Cuando nosotros nos ponemos muy susceptibles ante las críticas de los demás o cuando no recibimos el reconocimiento que nosotros consideramos que deberíamos de recibir, o cuando no se nos trata como niños chiquitos, es el ego el que está predominando en nuestras vidas. Cuando buscamos la exaltación, cuando buscamos la alabanza, las lisonjas, los reconocimientos desmedidos, es el ego el que nos está dominando. Entonces, ¿qué pasa? Viene lo que en la palabra se dice las 10 plagas de Egipto. Esas 10 plagas que golpearon tan fuertemente a Egipto, pero sobre todo al faraón o ego, ¿sí? Es que después viene la redención de los hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos de esas 10 plagas, estamos hablando de esos golpes al ego para poder que nosotros seamos libres de todos esos grilletes que nos provoca la esclavitud espiritual. Entonces viene
el dolor como un medio necesario para poder realizar esa liberación tan necesaria, esa liberación que está pidiendo nuestra alma a gritos, pero que muy pocas veces lo escuchamos. Es muy difícil que nosotros dobleguemos a nuestro ego si no nos están pasando cosas difíciles, si no nos están pasando situaciones inconfortables, esas que nos sacan de nuestra zona de confort, esas situaciones que nos hacen cambiar obligadamente, que no queremos hacer cambios. Entonces vienen esas situaciones, Dios nos manda esas situaciones para empezar a dominar a nuestro ego o a nuestro faraón. Ese faraón que nos está dictando constantemente lo que debemos de hacer por encima de los demás o por encima de nosotros mismos. Entonces, ahí vienen las plagas, ahí vienen los sufrimientos, ahí vienen los dolores. A ver hasta cuándo el ego reacciona, se doblega y empieza la persona a hacer los cambios que necesita en su vida. Sí, o sea, toda esta historia que se narra, que inicia en Éxodo, y esa liberación del pueblo de Israel que termina en el libro de Deuteronomio, es una historia de cómo se libera nuestra mente, cómo se liberan nuestras vidas del yugo de la esclavitud espiritual impuesta por nuestro ego. Y también el ego tenemos que relacionarlo también con el arquetipo del mal. ¿Sí? El ego es el arquetipo del mal que está representado por el faraón. El faraón generalmente pues es una figura autoritaria, no admite observaciones, sugerencias, hace lo que le place. Entonces, ¿de qué manera se doblega a nuestro ego? Solamente con situaciones difíciles. Solamente con situaciones que nos hacen llorar para poder emprender ese proceso de autoconocimiento y de cambio obligado en nuestras vidas. Si nosotros pensamos que podemos vivir así como hemos vivido hasta hoy sin hacer ningún cambio, entonces eso será seriamente cambiado, modificado por los golpes al ego. ¿Sí? Entonces, actualmente como humanidad estamos atravesando ese proceso. Y si hasta ahora hemos tenido resistencias al cambio, es porque todavía no hemos recibido los golpes que necesitábamos para poder hacer esos cambios. Entonces, ¿qué mejor que empezar ese proceso de cambio, de renovación interna? ¿Ya? Porque de todas maneras, lo único que sigue es más sufrimiento si no lo hacemos. Pero está bien, eso está bien, cada quien tiene su límite. Sí, así es. O sea, si una persona, por ejemplo, decide hacer ese cambio necesario, empezar a conocerse, empezar a saber de dónde vienen los problemas, por qué vienen los problemas, empezar a conocer a su creador, empezar a descubrir esa chispa divina que está dentro suyo. Porque ese es el objetivo de esos golpes al ego, conocerte, conocer a tu fuente de emanación divina, saber por qué y para qué estás aquí. O sea, cuando la persona se niega a hacer todo ese proceso, entonces vienen esas situaciones a decirte, no estás aquí solamente para trabajar, o no estás aquí solamente para generar muchísima riqueza. Hay algo mucho más importante, más trascendente, algo para lo que tú viniste y que necesitas descubrir. Hay una chispa de Dios en ti que tienes que descubrir. Sal de ese letargo espiritual, sal de ese adormecimiento. No viniste aquí a pasártela de fiesta en fiesta, sin madurar, sin saber qué sigue, cuál es la otra etapa en tu vida. No viniste aquí solamente a trabajar. Tu presencia en el mundo tiene un objetivo mucho más elevado que todo eso, porque hemos confundido todos esos aspectos de la vida como el fin último de nuestra existencia.
hemos pensado que solamente venimos a nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, nuestra presencia en el mundo tiene un objetivo muy, muy elevado y es nuestra tarea descubrirla. Entonces, cuando estamos viendo las situaciones difíciles, si no vamos más allá de lo aparente, es muy fácil permanecer largo tiempo en el victimismo y en seguir echándole la culpa a otras personas de nuestra situación. Muchas personas se quedan ahí y es muy triste que se queden solamente en ese proceso de dolor, de sufrimiento y que no emprendan el camino de autoconocimiento y liberarse de esos grilletes de la esclavitud espiritual. Es muy triste. O sea, siempre hay un periodo para eso. Siempre hay un periodo. Toda persona, todos pasamos por situaciones difíciles y hay un periodo de dolo. Hay un periodo para llorar. Pero ya llega un momento en el que nosotros tenemos que salir de ahí, salir de nuestro papel de víctima y empezar a hacer ese cambio que nos está obligando en nuestra situación. Esa voz que se encuentra en esas situaciones, en esos conflictos que tenemos con la otra persona, puede ser jefe, hermano, hermana, papá, mamá, pareja. Ahí están nuestros vínculos, ahí está hablándonos esa voz que dice, no, haz el cambio que necesitas porque el problema está en ti, no está afuera. Entonces, nuestro ego fácilmente trata de sofocar, de callar esa voz para que no empecemos a hacer ese cambio que necesita nuestra vida. Por eso el tema de hoy de nuestro podcast, el episodio de hoy es ego y rendición. Tenemos que rendirnos ante esa situación. Y solamente cuando te rindes es cuando empieza a venir la sanación, la depuración, el gran cambio que te está pidiendo la vida, que te está pidiendo Dios, esa chispa de divinidad que está dentro de ti. Entre más trabas le pongas a ese proceso de rendición, van a venir más situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles van a hacer su trabajo, que es ocasionarte más dolor para ver si así reaccionas. Y muchísima gente tenemos que atravesar todo ese proceso para poder nosotros emprender ese camino que no hemos querido hacer, pero que no nos queda de otra. Entonces, yo te invito a que si estás pasando situaciones de ese tipo, ya no pelees más, ya no luches contra ti mismo, porque la lucha es contra ti mismo. Ya no luches, ríndete ante esa situación para que empiece la transformación de tu vida. En apariencia nosotros estamos muy a gusto con la situación que nos está pasando, con la vida que siempre hemos llevado, así como los hijos de Israel. Después de que salieron de Egipto, añoraban volver a la tierra de Egipto donde al menos la supervivencia estaba asegurada. Pero es obvio que nuestra situación no es la mejor, definitivamente. Es dolorosa, pero el ego se niega a hacer los cambios. Nosotros nos negamos a hacer los cambios, entonces viene otra plaga. Y si no entendemos, si no hacemos el cambio, si no nos queremos liberar, viene otra plaga, viene otra etapa de sufrimiento. Y así sucesivamente podemos ir llegando hasta más fondo, más fondo, más fondo. Y lamentablemente cuando la persona no es capaz de salir de eso, lo más probable es que se vaya de este mundo. Así es. Porque no pudo superar al mal, no pudo trascender el ego. Y estamos hablando de cuando, por ejemplo, una enfermedad
La enfermedad, por ejemplo, es una de esas plagas de Egipto. Es un medio que Dios utiliza para nosotros obligarnos a hacer un cambio. Muchas veces cuando la persona hace el cambio, la enfermedad desaparece. Y esa es cuestión de poner atención a cada una de las situaciones que nos están pasando, porque ahí está hablando nuestra alma para hacer ese gran cambio. Así que ya escuchamos las voces del ego, ya vimos cómo trabaja. Salgamos de la trampa del ego y emprendamos ese proceso de liberación de nuestra mente, de nuestra vida, de todo lo que nosotros somos. Porque no puede ser que estemos aquí solamente para sufrir. Yo, la verdad, me niego a pensar que venimos a este mundo a sufrir. Yo creo que podemos vivir esta vida felices. Podemos vivir esta vida felices, plenos, que nuestra felicidad sea la forma de vida. Yo creo que es mucho mejor vivir en este mundo felices que vivir sufriendo. Entonces te invito a hacer ese cambio. Escucha esa voz interna que te está diciendo: sal de esta situación, libérate de esta situación, porque las mejores bendiciones del cielo están esperando para llegar a ti. Muy bien, pues espero haberte ayudado con esta aportación, con nuestro episodio de hoy, Ego y Rendición. Te saluda Mariana Félix, que tengas un excelente día. Hasta luego. Shalom.